San Juan, versículo 14. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Como es costumbre de la iglesia, hermanos, gratitud para con el Señor hay mucha. Que me ha bendecido con un hogar, siempre lo digo. Tener una casa no significa tener un hogar. Me ha bendecido teniendo un hogar donde encuentro paz, armonía. Medito de repente qué afortunado soy que encuentro un cariño incondicional de parte de mi esposa, de mis hijas. Por ahí me retan un poco, me dicen ya tenéis más de 40 años, madura un poco. Pero agradezco a Dios por la familia que Dios ha ido formando con nosotros. Agradezco a Dios, hermano, porque ha cuidado mi grupo familiar completo, gracias a la misericordia de Dios. Y cuando hablo de mi grupo familiar, hablo por mi esposa, su familia, mi concuñado que está acá. Y así mi hermano, mi madre, que a pesar de sus 88 años, uno la ve y está esperando que le reparen bien la olla para seguir pelando mote, ¿no? Pero agradezco a Dios, hermano, porque soy muy bendecido en ese sentido. Dios me ha bendecido con un trabajo, un buen trabajo, gracias a Dios. Cuando digo buen trabajo, no digo que gano mucha plata, sino que un buen trabajo donde me llevo bien con mis compañeros de trabajo, donde si yo pongo mi parlante y escucho música cristiana, de repente la talla me dice va a pasar el ofrendero, pero nada más, nadie me critica. Y nosotros el aserradero para las 6 y nosotros quedamos haciendo mantención más adelante. Y cada cual pone su parlante donde está trabajando con su música. Algunos ponen Marcianeque por ahí, ya traen unos parlantes más grandes, ya me las sé de memoria las de Marcianeque, pero yo pongo mi parlantito chiquitito y escucho coritos pentecostales. Cuando están los programas radiales también los escucho, lo pongo por Bluetooth con mi teléfono y cosas por el estilo. Entonces, y agradezco a Dios, hermano, porque de repente se dan conversaciones con gente que no es cristiana pero tiene dudas. Y gracias a esta instancia se dan de poder conversar. Realmente, hermano, estoy bastante nervioso porque hace mucho tiempo que no paso por este lugar. Y una frase que hice mía de un predicador que dijo: lo más difícil de pasar por este lugar es que está mi esposa y mis hijas presentes. Porque ellas saben cómo yo realmente soy. ¿Qué saco yo con predicarles de la oración si mis hijas y mi esposa a mí no me ven orar en el hogar? Es difícil pasar por este lugar cuando uno tiene la familia acá. Porque yo tengo que entregar un mensaje que mis hijas vean que también se hace realidad en mi vida. O si el mensaje que yo entregué hoy día tiene que producir un cambio más adelante en mi ser, ellas tienen que verlo. Y muchas veces nosotros nos preocupamos de entregar un mensaje sin preocuparnos que está nuestra esposa y nuestros hijos aquí. Este último tiempo, hermanos, me he empezado a cuestionar si lo que yo he aprendido estaba en lo correcto. Mi esposa es testigo que como de fin de noviembre en adelante empecé a recoger computadores, empecé a buscar Biblias, porque creo que muchas veces se falla de este lugar al entregar un mensaje, porque se toma la Biblia al momento de predicar una palabra, pero no se toma la Biblia para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y nos cuesta exhortar un mensaje porque no tenemos el hábito de escudriñar las Escrituras para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sino que la tomamos para cuando nos toca entregar un mensaje. Y si no nos toca entregar un mensaje, no escudriñamos. Y yo me empecé a cuestionar mi fe. Y con este versículo, hermanos, este versículo a mí y que no sé si me voy a poder explicar bien lo que este versículo produjo en mi vida, que hoy día comparto con ustedes. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces yo me empecé a preguntar: ¿yo conozco realmente a Dios? ¿O estoy jugando a ser cristiano durante todos estos años? Muchas veces a nosotros se nos habla: venga al Evangelio porque Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia. Y nos gusta eso.
Y los que llevamos años en el Evangelio nos gusta que nos hablen del Dios de amor y el Dios de misericordia. Nos encanta y siempre hemos hablado del Dios de amor y el Dios de misericordia, el Dios de amor y el Dios de misericordia. Pero Dios tiene más de 12 atributos. Y cuando empiezo a escudriñar esto, me cuestiono, ¿habré hecho lo correcto delante de Dios? ¿Por qué? De un tiempo a esta parte me empecé a cuestionar mi comportamiento delante de Dios. Yo le hacía alusión un momento atrás que cuando se dedicó a este lugar, se dedicó para que Dios escuchara la oración de su pueblo, porque supuestamente aquí estaba la presencia de Dios. Si este lugar se dedicó para la presencia de Dios. Y entonces cuando yo empecé a ver eso, dije, ¿cuál es mi comportamiento en mi última banca? Todos saben que yo me siento en la última banca. ¿Cuál es mi comportamiento delante de la presencia de Dios? Y del lado que lo mire me di cuenta que soy falto delante de la presencia de Dios, que soy negligente, que soy necio. Porque estoy en un lugar que se dedicó para alabar a Dios, donde Dios estaría su presencia en este lugar. Mas sin embargo el hermano Jaime está pendiente de sacar la foto. El hermano Jaime está pendiente de mirar las cámaras en la casa que no se le están metiendo a robar. Y de muchas cosas más. ¿Por qué? Porque me he dado el tiempo de conocer al Dios de misericordia, al Dios de amor, pero no al Dios de la Biblia. ¿Conocemos realmente al Dios de la Biblia? A través de los años que llevamos caminando, ¿nos hemos dado el tiempo de conocer a este Dios de la Biblia? ¿Por qué no hablamos de la ira de Dios? Nos da miedo, ¿no es cierto? ¿Por qué no hablamos de la justicia de Dios? Dios es justo. Lo decimos, ¿cuántos creen que Dios es justo? Y esas preguntas me las hacía yo. Esa otra pregunta que quiero repartírsela a ustedes. Es decir, le escuché esta pregunta y me llegó. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Todos queremos llegar al cielo. ¿Y cuántos queremos que este Cristo es con todo lo que hicimos durante el culto? Diciéndolo públicamente. ¿Queremos llegar al cielo? Sí, amén. Pero ¿cuántos queremos realmente que Cristo esté ahí para recibirnos? Con todo lo que hemos hecho de nuestro caminar por el Evangelio. Dice el texto que leímos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conozco realmente a Dios? Y otra pregunta, ¿Dios me conoce a mí? Mi hermano Luis predicaba el sábado pasado, San Mateo 7. En tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto. No te conozco. No te conozco, obrador de maldad. ¿Por qué no nos alejamos del evangelio antiguo, de esas predicaciones que llegaban al alma? No, hoy día no queremos herir a la iglesia. Y muchas veces es necesario, Dios permite que nosotros pasemos procesos dolorosos porque quiere que nosotros nos volvamos a Él. Pero de este lugar no queremos tocar la yaya de los hermanos porque tememos que a lo mejor se nos vayan y no vuelvan. Son cuestionamientos que yo me he hecho. Yo llevo más de 10 años en el Evangelio. Y al cuestionarme esto, digo, he perdido más de 10 años porque me he dedicado a escudriñar la Escritura. Ustedes son testigos que sí. Pero para vivir conforme a ellas, pero no para conocer al que las escribió. Y cuando yo conozco al que las escribió, cambia mi manera de pensar. Porque la palabra de Dios me dice que Él es justo y que su nombre es santo, santo, santo. Gloria a Dios. En el texto judío, cuando se quiere recalcar algo, se nombra 3 veces. Por eso Isaías dice que el nombre de Jehová es santo, santo, santo. Y Él es justo, justo, justo. Y si Él es justo, ¿por qué yo no soy aniquilado? Si yo le falto el respeto en este lugar. Si cuando a mí me mandan a orar, yo hago como que oro, pero no oro.
cantamos alabanzas. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Sí o no? Y levantamos las manos y adoramos. Y lo que me da miedo cuando veo eso desde mi lugar es que se esté convirtiendo en una iglesia carismática, en una iglesia emocionalmente alabando a Dios, pero no que vivan ni conozcan al Dios de la Biblia. Y eso me da miedo. Me da miedo que levanten las manos y uno más grande que el templo está aquí. Y si cuando se vaya a orar no se le está dando la honra a ese que es más grande que el templo. Con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Voy a ocupar mi Biblia. Los textos muchas veces no son muy parecidos. Mi Biblia tiene otra versión. Dice la palabra del Señor que los que aman a Jesús, ¿qué hacen? Guardan sus mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y me di cuenta que yo no los conozco. Me di cuenta que si a mí me dicen recítame los 10 mandamientos, yo no me los sé. Porque me aferro al texto de Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. La ley se resume en estas dos cosas. Qué simple. Pero, como les digo, de noviembre en adelante me empecé a cuestionar muchas cosas y me encuentro con esto. Éxodo número 20. Dice, habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Y yo dije, Jaime, ¿tú has tomado el nombre de Dios en vano? Uno más grande que el templo está aquí. Este lugar fue dedicado para escuchar la oración de los suyos. Mas sin embargo, cuando yo tengo la oportunidad de que este lugar es como un portal tridimensional, no lo sé, donde Dios se conecta con su pueblo, y yo no aprovecho ahí atrás esa oportunidad de comunicarme con Él y expresarle mi situación personal, no la aprovecho. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de cualquier otra cosa. Y yo me preguntaba, ¿y si a mí me citaran a una reunión con algún político importante, haría lo mismo? Y me di cuenta que cuando hasta, perdónenme hermano lo sincero que voy a hacer, me doy cuenta que hasta cuando viene el pastor Ruperto cambia la actitud de la iglesia. Pero si hay uno más grande que él todos los días, ¿por qué somos hipócritas? Y aparentamos lo que no somos delante de Dios si Él nos conoce. Él es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres hasta la cuarta generación. ¿Quiero traer maldición sobre mis hijos? ¿Quiero hacerlo? Si yo doy mi vida por ellas. Como le digo, este versículo a mí me marcó porque me he dado cuenta que no conozco a este Dios. Porque si lo conociera, le tendría el respeto que Él se merece. Porque si lo conociera, le daría la reverencia que Él se merece. Porque dice el Salmo 8:1, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el Salmo 111:9 nos dice que santo y temible es su nombre. Son cualidades de Dios. Ya no lo está hablando del amor. Pero sin embargo, cuando Dios habla de su justicia, sí nos habla de amor. Porque cuando yo escudriño la justicia de Dios, me doy cuenta qué tan alejado estoy de Dios.
Y en la justicia de Dios yo debería ser aniquilado, muerto, sepultado. Si se recuerdan, hermanos, en el audio que les envié por el tema del ayuno, el día de expiación nace cuando los hijos de Aarón quieren presentar incienso delante de Jehová, incienso que Jehová no había pedido. Se presentaron delante del altar de Dios como Él no lo había pedido. ¿Y qué salió del altar? Fuego. Y los consumió inmediatamente. ¿Y nosotros nos presentamos en este lugar delante de Jehová como Dios quiere que nos presentemos? Qué maravilloso es Dios que todavía tengo vida y tengo salud para enmendar mi camino. Pero qué triste me siento por todos estos años que no me dediqué a conocer a este Dios maravilloso. Es tan importante el nombre de Dios que dice la oración perfecta. Cuando Jesús empieza, dice: santificado sea tu nombre, dando a entender que en nuestra oración debe haber una reverencia especial hacia Dios. No es llenar de palabras y exaltarlo, pero sí en mi corazón tiene que haber una reverencia especial, porque estoy hablándole al santo, me estoy dirigiendo al puro, al perfecto, al Dios celoso, al que si no le agrada mi oración, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, me aniquila inmediatamente. Muchas veces nos presentamos tan ligeramente delante de Dios, sin ser conscientes de su inmensa santidad y grandeza y del enorme abismo que nos separa a nuestra humanidad pecadora de su inmensa grandeza y perfección, que si no fuera por su gracia, su amor, no podría acercarme a Él. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esos textos nos gustan. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Nos gusta eso, nos gusta. Pero ¿cuánto hemos abusado de esa gracia? En nuestro caminar, ¿cuánto hemos abusado de esa gracia? Yo me analizo como persona a mis 43 años. ¿Cuánto he abusado de la gracia de Dios? ¿Cuánto me he aprovechado de la gracia de Dios? Diciendo cosas que no corresponden, haciendo cosas que no corresponden, mirando cosas que no corresponden. ¿Me he aprovechado la misericordia de Dios? Sí, me he aprovechado. Estando en este lugar, faltándole respeto a este Dios maravilloso. Esta es algo que a mí me cambió. Yo estoy compartiendo lo que a mí me sucede. No sé si a usted le sucede lo mismo. Pero a mí, cuando alguien me dijo: ¿tú conoces al Dios de la Biblia? A ese Dios celoso, a ese Dios que tiene fuego en sus ojos, a ese Dios que tiene el poder de destruirlo todo. ¿Y Él te conoce a ti? ¿Tú quieres ir al cielo? Sí, yo no quiero ir al infierno. Recordemos que cuando se quema un edificio, la gente prefiere saltar, morir en el suelo aplastada, pero no morir quemado. Mas sin embargo, nosotros queremos ir al cielo, sí. Ahora la pregunta: ¿queremos que Jesús esté ahí y lea delante de todo lo que yo hago en mi vida? ¿Estamos dispuestos a aceptar eso? La palabra del Señor nos dice que cuando el diablo recorrió la tierra, en Job capítulo 1, Dios le pregunta al diablo: ¿de dónde vienes? De correr la tierra y todos sus rincones. ¿Viste a mi siervo Job? Como él no hay ninguno. Hagámoslo grupal. Hagámoslo como iglesia. Analizándolos cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia, como personas que se congregan en esta iglesia. Según nuestro comportamiento, esto es a conciencia, según nuestro comportamiento. Si el diablo se presentara delante de Dios, Dios podría decir: ¿viste la iglesia Ejército del Sauce? ¿Cómo está reunida el día sábado? ¿La viste? ¿Se sentiría orgulloso de cómo yo me presento delante de Él aquí en este lugar?
¿Se sentiría orgulloso de sentir que mi cuerpo, mi mente y mi corazón están dispuestos para alabarle? Que cuando yo vengo a este lugar a dedicarle 2 horas, le entrego totalmente adoración a Él. Esos cuestionamientos me los hice yo, me los estoy haciendo. Y le pido perdón a Dios por el tiempo que no le he entregado lo que Él se merece. En el Antiguo Testamento, hermano, se usaba siempre el de prometer en el nombre de Dios. No, tranquilo, préstame una yunta de buey y yo te la devuelvo tal día, te lo prometo en el nombre de Jehová. Y resulta que no lo devolvía. Y eso es tomar el nombre de Jehová en vano. Por eso Cristo dice, no prometas ni por el cielo ni por la tierra. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. En el Salmo 11, si no me equivoco, lo tenía marcado pero se me fue. Salmo 11, versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto verá su rostro. ¿Andamos con rectitud delante de Dios? Son cuestionamientos que yo me hago, hermanos. ¿Anda Jaime rectamente delante de Dios? Y le aseguro, hermano, que esta semana cuando yo empecé a analizar estos temas, he sido, hermano, no sé si tentado, pero la planta está con vacaciones. Habemos 3 personas en planta, que son 2 eléctricos y yo, para toda la planta. Tenemos todo a la mano para echar al bolso y traer. Todo. Y otros colegas más que andan haciendo otras funciones. Jaime, ¿te falta esto? Sí, pero no lo voy a ocupar. Jaime, ¿vos te traes el jeep? Posibilidad de sacar benzina. Pero esto me dice a mí que eso no es recto. Y si yo lo hago, ¿con qué cara me presento delante de Él aquí? Si Él me dice que es justo. Y aquí es donde no se entiende muchas veces la justicia de Dios, y no sé si la voy a poder explicar porque a mí me cuesta entenderlo, me cuesta explicarlo, lo entiendo, pero me cuesta explicarlo. Aquí es donde se entiende la justicia de Dios. Que según mi vida, mis actos durante todos estos años que me he burlado del Evangelio, digámoslo como son las cosas, que me he burlado del Evangelio, porque no me he presentado delante de Dios como corresponde, que muchas veces vengo aquí obligado, pero no con un corazón dispuesto a alabar a Dios. Y yo sé que no soy el único. De Dios debería ser castigado porque Él es justo, ¿no es cierto? Él es justo. Y Dios me castiga. Día a día castiga mi actitud. Porque Él no puede quebrantar su palabra. Día a día Él me castiga. Pero el castigo no lo recibo yo. Lo recibe alguien más. Que intercede día a día por mí. Porque si pecamos, dice Primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo, es decir, Él está recibiendo el castigo por mí. Dios es justo, ¿por qué? Porque el pecado lo castiga. ¿Y en qué lo castiga? En mí no. Y como a mí no me pasa nada, sigo. Y como a mí no me pasa nada, sigo con mi actitud reprochable dentro de la casa de oración. Y si le aseguro que si yo cambio aquí, empiezo a cambiar afuera. Y como a mí no me pasa nada, lo miro tan livianamente. A lo mucho le tengo miedo que venga un profeta y me agarra de la oreja y me saque, tú hiciste esto y esto otro y esto otro. ¿Estoy esperando eso para cambiar? ¿Y por qué no pasa? Porque hay alguien más que está siendo latigado por mí. Por eso Jesucristo, cuando se postró en el monte Sinaí, dijo, Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa, porque era tan grande. Porque tenemos que entender que el pecado a nosotros nos aparta de Dios. Y ese pecado fue puesto en los hombros de Jesucristo. Y Dios es justo porque castigó el pecado mío, lo castigó, sí. ¿Y en quién? En la cruz. ¿Nos aprovechamos de la gracia?
Leíamos el texto recién. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ese trono fue ganado con sangre. Fue ganado con tanto miedo que dice la Escritura que de su piel brotaron gotas de sangre como si fueran de sudor. Y si eso a mí no me impacta para provocar un cambio en mi vida, déjeme decirle que a lo mejor Cristo no está en su corazón. Ayúdanos, mi Dios. Aquí no existen matices. Aquí es o no es. Por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y recordemos que si yo tengo que vomitar algo, ¿dónde tengo que tenerlo? Dentro del cuerpo. Es decir, es gente que estaba dentro de la iglesia. Mejor hubiese sido frío y no me hubieses conocido, le dice el Señor. Pero por cuánto me conociste. ¿Conocemos realmente al Dios de la Biblia? ¿Nos gusta que nos prediquen realmente el Dios de la Biblia? Que se nos enseñe quién es el Dios de la Biblia. Este Dios celoso, este Dios justo que castiga el pecado y lo sigue castigando y lo va a seguir castigando por la eternidad, porque Él es justo y no puede dejar que ningún pecado entre a su trono de gloria, porque Él es santo, santo, santo. Y si yo peco, ¿por qué tengo derecho a entrar en el trono de gloria? Porque alguien sufrió el castigo por mí. Y eso es amor reflejado en la justicia de Dios. La justicia de Dios no puede ir lejos del amor de Dios. No sé si me logro explicar con lo que estoy diciendo. Entonces la pregunta es, ¿cambio mi forma de ver a Dios? Jaime, ¿tú cambias tu forma de postrarte delante de Dios en este lugar? ¿En tu casa? ¿Tratan de buscar a Dios? No estoy diciendo que no voy a pecar más. Sí voy a seguir pecando porque soy carne. Pero existe el pecado que es consciente, el pecado que donde yo insisto en pecar, y el pecado que muchas veces es casual, que caí y que doblo mi rodilla y me arrepiento delante de Dios, reconociendo mi falta, reconociendo mi error, reconociendo mi pecado y pidiéndole perdón a Cristo, porque ese latigazo fue por culpa mía. ¿A quién le gustaría recibir el castigo del pecado de otro? Si yo le dijera a mi hermano Rodrigo viniera con toda su santidad a la iglesia, cuidándose todo el día de no haber hecho ningún error, más adelante hermano Rodrigo necesita 10 azotes porque el hermano Nicolás pecó hoy día. Lo recibiría con gusto. Y hermano Nicolás, ¿cómo se sentiría sabiendo que por culpa de él, sin tener ningún castigo, se está castigando a otra persona que no tiene ninguna culpa de lo que él hizo? Eso es lo que pasa con Cristo. Yo llego y me siento en este lugar sabiendo que están castigando a otra persona por lo que yo decidí hacer. Y si eso a usted no le produce ningún cambio, no sé si Cristo estará en su corazón. El Dios de la Biblia es un Dios celoso. Y yo no quiero que esta iglesia se convierta en una iglesia emocional que levantamos las manos y que digan uno más grande que el templo y cantamos 3 alabanzas y uno más grande que el templo y alabamos a Dios y salimos de la puerta para afuera y seguimos siendo los mismos. Yo no quiero eso para esta iglesia. Porque los tiempos están difíciles, los tiempos están complicados y no es tiempo de jugar a ser cristiano. Es tiempo de conocer a este Dios. Es tiempo de saber que todas las acciones que yo cometo tienen consecuencias y que alguien te está pagando esas consecuencias. Y el que a mí no me pase nada no significa que el día del juicio van a tomar un libro, dice la Escritura, y van a leer todas las cosas que yo he hecho. Y ahí me cuestiono si yo realmente cuando estoy aquí en este lugar voy a estar pendiente del WhatsApp del trabajo o voy a estar pendiente de entregarle mi adoración a Dios. Este lugar se construyó con un propósito, donde se reuniría gente a entregar adoración a Dios. Yo entiendo las personas que son nuevitas, 2, 3 años, que vienen llegando, estas cosas son confusas, pero siga viniendo, siga llegando a Dios, entréguele su vida a Dios y Dios le va a ir enseñando.
Pero la Escritura dice a los que llevamos tiempo, cuando ya debería ser maestro. Aún es necesario volver a los rudimentos del amor, de hablarle suavecito, que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que te ama, ven aquí. Cuando ya deberíamos estar comiendo legumbre, hablando de la justicia de Dios, hablando de la ira de Jehová, entendiendo esas cosas para mi vida. Y cómo se mezclan con la misericordia y el amor de Cristo. Estas cosas, hermanos, es algo que a mí me hizo reflexionar. Cuando encontré este versículo y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y sigue el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Seré oveja del rebaño del Señor? Cuando Dios llame, porque dice que se escuchará trompeta, ¿no es cierto?, cuando Dios venga. Dice el texto que leímos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Yo conoceré su voz? ¿Realmente queremos que Cristo venga? ¿Queremos realmente que Cristo venga? Y ese es un cuestionamiento que yo me hago. ¿Quiero realmente que Cristo aparezca luego? Y me pregunto, ¿cómo este apóstol Pablo recorrió la tierra predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio del reino de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios? Porque él, el único anhelo que tenía era que Cristo viniera pronto. Y cuando encuentro textos que dice, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia, ¿cómo yo amenazo a ese hombre que lo voy a matar? Si matarlo para él era una ganancia. Si vivir en las torturas de las aflicciones de Cristo para él era la gloria más grande. ¿Cómo lo amenazo? ¿Con qué le meto miedo? Y ahora pregunto a mi vida. ¿Es fácil meterte miedo a ti para que dejes a Cristo? Sí, es fácil. Es fácil. Es fácil porque no conozco a este Dios de la Biblia como lo conoció Pablo. Porque no me he dado el tiempo en estos 10 y tantos años de estar en el Evangelio, de conocerlo y saber que Él es fortaleza para mí, aún en la muerte. Porque si yo entendiera esto, aún la muerte, yo la entendería de otra manera. Pero tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, hermanos. Soy sincero con ustedes. Hay temor en nuestra vida. La palabra del Señor dice que cuando Cristo venga, cuando veáis estas cosas que están aconteciendo, señales en los cielos, la tierra, guerra, rumores de guerra, erguíos, levantaos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Sin embargo nosotros, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, no todavía, Señor, no todavía, Señor. ¿Por qué no todavía, Señor? ¿Por qué no todavía? Porque sabemos que incluso en este lugar no hacemos lo correcto delante de Dios. Incluso en este lugar no adoramos al Dios realmente, el Dios de la Biblia. Queremos ver prodigios y milagros. ¿Cómo los vamos a ver? ¿Cómo? No quiero que la iglesia se convierta en una iglesia almática. Discúlpeme lo sincero que soy. No quiero que la iglesia se convierta en una iglesia almática donde, pero perdónenme mis hermanos coristas, donde se alabe más la alabanza que la oración, donde se exalte más la alabanza que la lectura del mensaje. Porque si seguimos así, saliendo la puerta de afuera, salimos vacíos tal cual como llegamos. Iglesias almáticas en este tiempo no sirven. Iglesias que no conocen el Evangelio no sirven. Iglesias que no conocen a Cristo no sirven porque en cualquier momento llega cualquier predicador y envuelve a la iglesia. Y eso yo no lo quiero que pase aquí, hermano. He aprendido a amarles. He aprendido a quererles. Y no quiero que esta iglesia te eche cualquier pelafustán un día de la mañana y con cualquier estupidez envuelva a esta iglesia. No quiero que pase eso.
Dios les bendiga. Dios nos ayude. Discúlpenme, hermanos, si no me expliqué bien. Pero son cuestionamientos que yo me hago a la luz de la palabra. No es que yo venga a traer un mensaje pensando en la iglesia. Son cuestionamientos que a mí nacieron a fines de noviembre del año pasado. Con un solo versículo de la Escritura. Y me di cuenta que yo no conozco el Dios de la Biblia. Porque si lo conociera, mi actitud sería distinta. Mi esposa es testigo, vamos a la iglesia. No quiero ir a la iglesia, le decía yo. Ella venía sola, ustedes la vieron muchas veces sola. Y un día escuché a alguien que dijo, si tú eres casado y yo te acepto a ti, pero no acepto a tu esposa, ¿tú me aceptarías a mí? Yo le dije, no, por supuesto, si tú no aceptas a mi esposa, obvio que no me puedes aceptar a mí. Lo mismo pasa con la iglesia. ¿Cómo dices aceptar a Dios y no aceptas a su esposa que es la iglesia? Y de ahí mi actitud empezó a cambiar. Empecé a llegar más los días sábados dentro de la iglesia. Porque he ido entendiendo muchas cosas, hermano. Y esas cosas, estos cuestionamientos los comparto hoy día con ustedes. No es un mensaje para la iglesia, son cuestionamientos que yo me estoy haciendo en este momento. Y que creo que pueden servir a la iglesia. Si realmente aprovecho las 2-3 horas que estoy aquí en este lugar, o estoy pendiente de este aparatito que ya me está quitando mi familia, que ya me está quitando mis hijas, y más encima me está quitando la adoración en este lugar. Que el Señor los bendiga. Este ha sido el mensaje para este día. Dios les bendiga, hermanos. Tengo que aprovechar de hablar harto porque ya pasaré unos 6-8 meses más por este